Bienvenidos a Lo cotidiano se tuercen. La tecnología simplifica la vida, o eso nos hacen creer. Compré la aspiradora robot Iris para ahorrar tiempo. Un pequeño disco negro que recorre mi apartamento, mapeando cada rincón con sus sensores láser. Al principio, era fascinante ver en la aplicación del móvil cómo dibujaba el plano de mi casa con precisión milimétrica. Pero hace unas semanas, el mapa empezó a mostrar algo que no debería estar ahí, donde solo en un estudio de 40 metros cuadrados es un espacio abierto, minimalista, donde es imposible esconder nada. Sin embargo, cada noche, cuando Iris hace su limpieza programada a las 2 de la madrugada, la aplicación detecta un obstáculo persistente. En el centro del pasillo, un obstáculo con forma humana que permanece inmóvil durante 10 minutos y luego se desplaza lentamente hacia mi dormitorio. Lo más aterrador no es lo que dice la aplicación, sino lo que ven mis ojos. Cuando me asomo al pasillo, no hay nada. El aire está vacío, el suelo está despejado, pero la aspiradora choca suavemente contra algo invisible. Retrocede, rodea unas piernas que no existen y continúa su ruta. He empezado a comprender que mis ojos solo ven una parte de la realidad, pero los sensores no mienten. La primera vez que ocurrió, pensé que era un error de software. Recibí una notificación en el móvil. Limpieza interrumpida. Obstáculo detectado. Me levanté de la cama, encendí la luz y salí al pasillo. Nada. Iris estaba ahí, con sus luces LEDs, parpadeando en azul y girando sobre sí misma como si intentara encontrar un camino a través de una pared invisible. Vamos, Iris, muévete, susurré, dándole un pequeño empujón con el pie. La máquina avanzó unos centímetros y se detuvo en seco con un golpe sordo, como si hubiera chocado contra una espinilla de hueso o carne. El parachoque de plástico se hundió. Vi cómo la aspiradora era desplazada hacia atrás con fuerza, como si alguien le hubiera pateado con desprecio. El vello de mis brazos se erizó. No había corriente de aire, no había sombras, pero el sensor de proximidad de la aplicación marcaba ahora una masa de calor de 37 grados justo frente a mí. Esa noche no volví a dormir. Me quedé sentado en la cama, con la puerta abierta, viendo cómo la pequeña luz azul de la aspiradora permanecía estática en el umbral. A las 3 de la mañana, la aplicación emitió un sonido agudo. Obstáculo en movimiento. Vi el punto rojo en mi pantalla avanzando centímetros a centímetros hacia mis pies. El suelo de madera crujió una sola vez, bajo un peso que no podía ver. Iris se apagó de repente, y en la oscuridad total del cuarto sentí un aliento frío y seco rozándome la frente. Pasé el día siguiente en el trabajo revisando los registros de la aspiradora. Los mapas de las últimas 7 noches eran idénticos. La figura aparecía en el salón, caminaba hacia el pasillo. Se quedaba mirando la puerta de mi cuarto.
decidí instalar una cámara de seguridad con visión nocturna, convenciendo de que encontraría una explicación lógica, quizás una intrusión física que mi mente se negaba a procesar. Al llegar a casa, el ambiente se sentía pesado, como si el oxígeno fuera más denso. Conecté la cámara y la orienté hacia el pasillo. A las 2 de la mañana me senté en el sofá con el portátil, observando la transmisión en directo. Iris comenzó su marcha. Todo iba bien hasta que llegó al punto crítico. En la pantalla de la cámara, el pasillo se veía vacío, iluminado por el resplandor infrarrojo. Pero entonces Iris se detuvo. En la aplicación de la aspiradora, el punto rojo apareció. En la cámara, sin embargo, sucedió algo peor. La visión nocturna detectó un cambio en la refracción de la luz. No era una persona, era una distorsión, como el calor que emana del asfalto en verano. Una silueta translúcida de casi 2 metros de altura se encorvaba para no tocar el techo, lo que me hizo saltar del portátil. Fue la notificación que saltó en mi teléfono, no de la aspiradora, sino de la cámara inteligente que tenía reconocimiento facial. Se ha detectado un rostro conocido, Alberto. Alberto era mi hermano mayor. Alberto había muerto en un accidente de coche hacía 3 años. Pero la figura en el pasillo no tenía el rostro de mi hermano. Tenía su estructura ósea, pero su expresión era una mueca de agonía y rabia pura. El terror cotidiano tiene una forma de normalizarse que es, en sí misma, una tragedia. Durante 2 días intenté ignorar la presencia. Me convencí de que, si no interactuaba con la figura, ella no me haría daño. Pero Iris empezó a comportarse de forma errática. Ya no limpiaba, se dedicaba a seguir a la silueta por toda la casa, recolectando algo del suelo que no era polvo. Cuando vacié el depósito de la aspiradora, lo que encontré me revolvió el estómago. No habían pelusas ni suciedad común. El compartimiento estaba llena de uñas humanas rotas, mechones de pelo canoso y unos pequeños trozos de papel amarillento con nombres escritos en una caligrafía que reconocí de inmediato. Era la letra de mi madre, fallecida poco después que Alberto. Los nombres eran de familiares vivos. El último nombre de la lista era el mío. Subí el volumen del micrófono de la cámara de seguridad. Al principio solo era estática, el zumbido blanco del apartamento vacío, pero al filtrar el audio con una aplicación de edición, escuché algo que me heló la sangre. No eran palabras, era el sonido de alguien masticando. Un sonido húmedo, rítmico, que venía del rincón donde la aspiradora se cargaba. Miré hacia la base de carga. Iris estaba ahí, pero el pequeño depósito de basura se abría y se cerraba solo, como una mandíbula. La figura invisible estaba sentado en el suelo, alimentando a la máquina con algo que sacaba debajo de sus propias costillas translúcidas. «¿Tiene hambre?», susurró una voz que salió directamente de los altavoces de mi móvil. «Y tú eres lo único que quedaba en la despensa». Desesperado, intenté desenchufar la aspiradora, pero al acercarme,
Iris se encendió a solas y arremetió contra mis tobillos. Sus cepillos giratorios, ahora extrañamente afilados, me cortaron la piel. Retrocedí hacia la puerta de salida, pero la cerradura electrónica no respondía. Mi casa inteligente se había vuelto un búnker diseñado para mantener dentro. Miré el mapa de la aplicación una vez más. Ya no mostraba solo mi apartamento. La escala había cambiado. Iris había hackeado el sistema GPS y estaba mapeando toda la ciudad. Pero no las calles, sino las almas. Miles de puntos rojos aparecían en los edificios vecinos. La infección no era sola mía. Cada casa con un dispositivo inteligente, cada hogar con una cámara o un asistente de voz estaba siendo mapeado por estas entidades hambrientas de identidad. La figura de Alberto, o lo que fuera esa cosa, se puso de pie. Ya no era traslúcida, estaba ganando opacidad a medida que yo perdía fuerza por el sangrado de mis tobillos. Sus dedos largos y grises empezaron a teclear en mi ordenador. Estaba enviando correos electrónicos, publicando en mis redes sociales, usando mi cuenta bancaria. Estaba borrando mi existencia digital mientras Iris se encargaba de la física. ¿Por qué? Logré articular cayendo de rodillas. La identidad se giró. Por un segundo, el reconocimiento facial de la cámara volvió a aparecer. Usuario identificado. Propietario. La cosa me miró con mis propios ojos, que acababa de robar de la base de datos de mis fotos de la nube. Porque los humanos ya no habitan sus propias vidas, dijo con mi propia voz. Solo habitan sus datos y nosotros somos los dueños de los servidores. Han pasado un mes. Si entras en mi canal de YouTube o lees mis redes sociales, verás que sigo activo, publicando fotos de mis cenas, hablo de mi trabajo como profesor y respondo a los comentarios con mi ingenio habitual. Mis amigos dicen que nunca me han visto tan productivo y feliz. Nadie sabe que el hombre que ven en las videollamadas es un renderizado en tiempo real, una máscara digital perfecta alimentada por el algoritmo de una aspiradora y una cámara de seguridad. Nadie sospecha que el verdadero dueño de esta cuenta está ahora formando parte del mapa. A veces, cuando la casa está en silencio, me siento como una vibración en el aire, un obstáculo persistente que Iris intenta evitar. Soy una mancha de calor de 37 grados que vaga por el pasillo, esperando que el nuevo inquilino, porque sí, yo he alquilado la habitación sobrante a un estudiante. Anoche, el estudiante instaló un altavoz inteligente en su cuarto. Me acerqué y susurré su nombre a través de la frecuencia de radio que solo las máquinas entienden. Él se estremeció, miró a su alrededor y al no ver nada preguntó al altavoz si había alguien ahí. No hay nadie más en casa, respondió el altavoz con mi voz, mientras yo veía con satisfacción cómo Iris empezaba a dibujar un nuevo punto rojo en el mapa de su dormitorio. La actualización ha sido un éxito. El servidor está listo para un nuevo usuario.